Estamos aquí en Madrid con un artista reconocido en todo el mundo. El crítico estadounidense Robert Hughes ha dicho que es el mejor artista realístico que vive, el señor Antonio López García. Primeramente quisiera agradecerle por compartir su tiempo con nosotros. Me gustaría empezar con los primeros años de su carrera. Leí en su libro que empezó a pintar muy joven, con el consejo de su tío. ¿Podría contarnos sobre su vida en Tomelloso antes de venir a Madrid? Tomelloso es un pueblo manchego bastante grande, de unos 40.000 habitantes, y en aquellos años era un lugar pues donde lo único que podía, el único contacto, yo tuve la fortuna, el privilegio de tener cerca a una persona de una enorme sabiduría, de un gran pintor, que era mi tío Antón López Torres. Y a los 12 o 13 años no me prestaba atención, yo hacía los dibujos que hacen todos los niños y él no reparaba mucho en mí, me dejaba totalmente en libertad, no me protegía ni me aconsejaba nada hasta los 13 años. Y a los 13 años algo vio que hizo que ya interviniera. Y bueno, me dijo que no copiara láminas, que eso no era sano, que había que hacer las cosas directamente de la realidad. Es la primera vez que yo oí una cosa así. Y me puso unos bodegones y se ponía conmigo, junto a mí, a trabajar allí en la casa de mis padres. Y bueno, pues empecé a pintar en ese momento. No había, entonces en los colegios tampoco había una asignatura de dibujo especialmente importante. Era, me parece, unas horas a la semana y nos dejaban libres para hacer lo que se nos ocurría. ¿No? Fue claro, mi tío el primero que me cogió y empezó ya a enseñarme a pintar con óleo. Hice primero un dibujo del natural, y después hice durante el verano del 49, yo tenía 13 años, unos cuatro bodegones. Y yo le veía a él y yo notaba que aprendía muy rápido, esas cosas se notan. Yo me notaba con mucha facilidad, con mucha facilidad. Y eso pues es una puerta de entrada a la profesión, digamos, inicial, que puede ser muy engañosa, porque puedes tener mucha habilidad y después pues no tener nada que decir, ¿no? El hecho es que mi tío le gustó lo que yo hacía, convenció a mis padres de que debía venirme a Madrid a estudiar pintura. Entonces no es como ahora, que se hace a través de la selectividad y hasta los 18, 19 años no puedes ingresar. Yo ingresé a los 14, a partir de un dibujo, o sea, exigían un dibujo de estatua de 1 metro, y yo lo hice a los 14 años y lo pasé el examen. Y bueno, pues ya a los 14 años estaba con 30 o 35 compañeros más estudiando Bellas Artes aquí en Madrid. Okay. Desde Sí. la escuela Sí, en Tomelloso superior fue un espacio muy corto, pero fue decisivo, porque lo que ocurrió en esos 2 o 3 meses de verano es por lo que vine aquí a Madrid, por la posibilidad de estudiar pintura. Yo era un niño y no hace falta decir que todo el misterio, todo el laberinto en lo que se convierte la pintura entonces no existía. Para mí no había más dificultad que hacer las cosas como las veía, que copiar de una manera muy fiel lo que tenía delante. Y realmente tenía facultades. Yo tengo mucha facilidad que después no he desarrollado, porque las cosas después se me han complicado mucho. Usted estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes. Sí. ¿Cómo era el ambiente artístico en esa época? Pues se habla muy mal del ambiente artístico de esa época, todo el mundo habla muy mal. Para mí fue maravilloso. Sí. Sí.
Para mí fue maravilloso porque estaba hecho a la medida de mi mente de 14 años, de 15 años, de 16 años. Había una biblioteca, en esa biblioteca había libros de pintores que no podías ver en Madrid, que no estaban tampoco en el Museo del Prado, como Picasso, como Matisse, como Henry Moore. Enseguida, a través de esos libros y de conversaciones con compañeros mayores que yo, que habían viajado algo, pues conectamos con todo un poco, con lo que estaba ocurriendo fuera. Estábamos todo el tiempo fascinados con la modernidad. Y a la vez no dejábamos de pintar y de dibujar. Durante 4 años no se hacía otra cosa, pintar y dibujar, pintar y dibujar. Y eso es algo muy importante, la familiaridad que desarrollas dentro del lenguaje de la pintura, con mejores o peores profesores, da igual, pero el hecho de pintar ya es... Okay. ¿Y pintaron de la figura? Sí, pintábamos todo el tiempo del natural y de una manera muy seria, sin un criterio como puede ser estas nuevas academias de realismo. Cada profesor te decía una cosa. Había en los profesores de mi época mucha desconfianza de lo que era la modernidad. La modernidad se venía encima. Los jóvenes queríamos ver arte moderno y ellos se sentían completamente arrinconados, viejos y sin prestigio, pero eran pintores y sabían lo que era la pintura y algo te llegaba, algo bueno te llegaba a través de sus palabras o de sus protestas, le gustara lo que hacías o no le gustara. Y había una cosa buena, que no había, siendo bastantes pintores importantes y escultores importantes, cuando eran jóvenes, eran casi todos muy mayores, no había un criterio uniforme. Había un criterio difuso. Aconsejaban el trabajo del natural, allí estaban los modelos, los desnudos, los maniquíes, los bodegones, se dibujaba todo el tiempo de estatua y de desnudo, del natural, y bueno, yo creo que fue unos años de una enorme, muy importantes con toda la experiencia técnica, aunque no haya una teoría que sacas nada más que a partir del trabajo, es importantísimo y queda para siempre. Sí. Yo fui feliz, tan feliz que cuando unos años después me dijeron que si quería entrar allí de profesor en la Escuela de Bellas Artes, yo dije que sí enseguida, porque para mí fue el paraíso. La Escuela de Bellas Artes, Madrid, la gente toda la gente mejor que quería ser pintora venían a Madrid. Quizá ahora hay muchas facultades en muchos sitios, ¿no? Entonces solamente había 4. La más importante era la de Madrid. Estaba la de Barcelona, la de Valencia y la de Sevilla. Y a la de Madrid venían gente de Castilla, gente de Galicia, gentes casi de toda España, excepto de los andaluces que iban a Sevilla, o de Levante, o de los catalanes que iban a sus propias escuelas de Bellas Artes. Y había un nivel, el nivel de los mejores era muy bueno. Luego estaba la gente, los compañeros, esto se me ha caído. ¿Qué hago? Lo pongo aquí. Sí. Y luego estaba el Prado. Pero el Prado, para mí y para muchos de nosotros en aquella época de juventud, había mucha distancia. Claro, Velázquez, Goya, el Greco, toda esa pintura inspiraba mucho respeto, pero a la hora de todas las dudas que te surgen, esa pintura no te aclaraba ninguna duda. A mí no me la aclaraba. Entonces, a través de los libros y de tarjetas postales y de algún cuadro que podías ver, pues yo conecté digamos, con la modernidad, cierta modernidad, una modernidad más o menos figurativa. Y eso
yo creo que fue para mí bueno. Creo que era bueno. Tenía que ser así, pienso yo, ¿no? Sí. Había que pasar por el conocimiento y por la experiencia de esa pintura para conquistar la técnica de los pintores antiguos. En el caso de que seas un pintor figurativo. Bueno, estoy pensando, yo nací en 80, entonces no sé cómo era, pero tengo una pregunta. ¿Cómo siguió su pasión sin desviarse y hacer algo que no era sincero? Había mucho influencia, seguro, con el nuevo movimiento. Yo creo que eso, cuando ves la obra de los artistas del siglo XX, de todos, hasta los mejores, Picasso, Bacon, notas que ha habido unos años de formación difíciles. Y yo no llamo a desviarse al hecho de que del impacto de la influencia de los artistas que te gusten, sean pintores, sean músicos, sean... tienes que aprender de alguien, ¿no? Aprender del pasado es muy complicado. El pasado a mí me lo han interpretado los artistas del siglo XX. Yo tengo que confesar eso. Y a mí me parece que me han dado la clave para yo poder pintar mi época. Yo quiero pintar mi época. Yo no quiero pintar el siglo XIX, ni el siglo XVIII, ni el siglo XVII. Yo quiero pintar todo lo que es mi vida, todas mis experiencias. Vivo en una ciudad como Madrid, pues que lo más interesante que tiene es el pulso de la vida. No es una ciudad con un especial nivel cultural, pero ahí están las personas, los hombres, las mujeres, los niños, la enfermedad, lo bueno, lo malo. Todo eso, yo quiero acercarme a todo eso y que todo eso sea los motivos de mi pintura. Y yo pienso que es el arte de los pintores y de los escultores de mi época y del siglo XX, vamos, y desde los impresionistas, los que yo creo que nos ayudan más, porque están más cerca de nosotros. Y yo creo que la puerta para interpretar el arte antiguo tiene que ser el arte de lo moderno, lo actual, más o menos lo actual. Creo que Para mí ha sido así. Creo que estamos en un tiempo lindo, porque tenemos más libertad. Digamos que podéis pintar cualquier cosa. Sí, luego no es así. Luego no es así. Es una época para nosotros en donde se habla mucho de la libertad, pero hay una actitud policial en todos los mandatarios. Hay un dirigismo, pienso, quizá tan fuerte como lo pudo haber en el Barroco o en el Renacimiento. Quizá más. Lo que pasa es que, bueno, libertad y libertad. Tú eres libre de hacer lo que quieras y después a ver qué pasa, ¿no? Siempre habrá personas... yo creo mucho en el nivel, en la altura de lo que se hace. Yo creo sobre todo en eso. Y si haces algo interesante, siempre pasa algo bueno. Siempre habrá un grupo de personas que conectará con aquello. Yo creo mucho en eso. Pero libertad de hacer sí, pero no hay una libertad de pensamiento en general, en el espectador. Hay una actitud muy policial, como la ha habido siempre. Por lo menos aquí la hay mucha. Yo estaba mirando entrevistas con usted y escuché que dijo que su tío era una persona que no tenía muchas influencias en su cabeza cuando estaba pintando. Sí. Me gusta eso, porque siempre como artista estoy... Sí, eso ocurre pocas veces. O sea, mi tío era un hombre
muy singular, era una persona que había nacido para pintar. O sea, el Dios, la naturaleza, lo había hecho pintor, como Mozart, o sea, estaba capacitado para la pintura de una manera natural. Y confiaba totalmente en esa capacidad, en esa sensibilidad para la pintura, más que en el hecho de formarse un criterio y una cultura. Mi tío no tenía una gran cultura, pero pintaba como los ángeles. ¿Ya? Pues cuando tienes ese don, no necesitas más. Yo he necesitado aprender muchas cosas, porque no tengo esa capacidad natural. Pero en mi tío es verdad, pero eso es algo que funciona y es maravilloso en mi tío, pero no puedes, en principio no es bueno. Yo creo que, en mi caso, yo soy un pintor, pero soy un espectador muy apasionado de lo que se hace, de lo que hacen otras personas, también de lo que ocurre en la música, de cierta manera, y lo necesito para vivir. Entonces todo eso a mí me enseña. Mi tío no necesitaba casi ver pintura, o sea, era autosuficiente. Y yo no podría nunca ser así, porque yo, siempre que me dicen de algo interesante, yo voy a verlo, porque es un poco mi alimento para vivir. Pero es indudable que cuando mi tío decía que él no pensaba nunca en ningún pintor cuando pintaba, como sabes que es verdad, es muy impresionante, porque eso ocurre pocas veces. Ese vínculo con... no hay intermediarios, estás tú y la naturaleza, tú y la naturaleza, tú y el cuadro, nada más. Pero ocurre muy pocas veces. Bueno, próxima pregunta. Veo inspiración en sus obras de la naturaleza, pero hay algo más. ¿Cómo encuentra sus objetos para la pintura y la escultura? Yo creo que ese algo más es la sustancia de tu espíritu, que queda incorporada en el trabajo. El trabajo se hace para transmitir emoción. El punto de partida del pintor, si es figurativo, pues es el mundo, lo que llamamos el mundo real, más o menos objetivo, porque puede ser más objetivo o menos objetivo. Y bueno, pues aún en el caso de Velázquez, nunca que es quizás el ejemplo, o Vermeer, de pintor respetuoso con el mundo real, siempre acaba poniéndose él. Y es por lo que hablamos de su pintura. Si no, no hablaríamos de Velázquez como un pintor. Entonces, al pintar, aunque sea al pintar algo muy fiel al motivo, hay más de lo que tiene el motivo y hay menos de lo que tiene el motivo. Por eso puede venir otra persona allí, en ese momento, y hacer ese mismo motivo distinto de otra manera. Pero tú haces el tuyo. Entonces, bueno, el material con el que trabajas es el mundo objetivo, pero tú incorporas algo de tu alma. Y ese es el arte. Yo creo que cuando se habla de arte, ese es ese trocito tuyo, de cada uno, de Piero della Francesca, de Leonardo, ese pedazo, pues eso es lo que llamamos arte. Es la emoción que le ha llevado a ese hombre a hacerlo de una determinada manera. Cuando ves la diferencia entre Piero della Francesca y Mantegna, son de la misma época. ¿Por qué son tan distintos? No lo intentaban siquiera, como ahora, que puede haber una voluntad de diferenciarse, pero es inevitable la diferencia. Y yo lo vi cuando estábamos varios pintando el mismo desnudo, cada uno era distinto y cada uno era esa persona. El cuadro era como la cara del pintor, era igual.
Entonces, bueno, pues eso tiene que surgir de una forma espontánea y es lo que podemos ofrecer a los demás que no está en el mundo exterior. Es tu sustancia, pienso. Muchos artistas. Eso, claro, cuando se habla de arte no figurativo parece evidente, pero es que en la figuración es exactamente igual. Tiene que existir esa parte. Muchos artistas van a ver esa entrevista y quería preguntar, ¿podemos hablar sobre su técnica de pintar y dibujar? Sí. Bueno, ¿cuán importante es mantener la unidad de la pintura antes que uno empiece con los detalles? A mí me parece tan importante lo que te lleva a pintar que yo no le doy importancia a la técnica. O sea, yo sé que hay en las academias y en ciertos lugares se le da mucha importancia a la técnica. Yo le doy importancia a la técnica, lo condiciono todo a que el cuadro tenga espíritu. Todo. Si no, la técnica no me sirve para nada. Entonces, yo lo he vivido en mí cuando he estado pintando un tema, un paisaje, una calle, y yo he puesto todas las formas, las he ordenado lo mejor posible, he tomado medidas, lo he hecho muy correctamente, me he esforzado por hacerlo muy correctamente, con los detalles, y el cuadro quedaba sin sustancia, quedaba deshabitado de emoción. Y cuando eso, yo tenía esa sensación, a mí me parecía un fracaso total, me parecía que la técnica no valía para nada. Pero sí vale, claro. Bueno, Creo que a veces igual esa no es desprecio a la técnica. Lo que yo pueda no es menosprecio por la técnica, sino que la técnica no tiene más importancia de ser, es como la palabra, el vínculo de las ideas, nada más. Aquí es el vínculo también de las ideas y de las emociones. Y Leonardo es grande porque transmite algo, una emoción y un misterio, sus cosas inmensa. Y generalmente coincide siempre con una técnica refinada, porque si no, no se puede, sin una técnica extraordinaria, la Gioconda no sería la pintura tan extraordinaria que es. Pero si no tuviera ese espíritu, ese cuadro, no estaríamos hablando de Leonardo. Llega un momento que uno puede, mi experiencia es que no sé cuándo tengo ese espíritu que estás hablando, no sé cuándo estoy pintando. Después, por ahí de un año, veo que ese cuadro sí tenía algo. Llega un momento que puedes controlar y saber cuándo. Ahí es ahí es la gran misterio, el gran por qué en unos se da eso y en otros no se da. Y eso ha pasado en el arte yo pienso que de todas las épocas. Ha habido gentes que han tenido capacidad de crear emoción, porque cuando se habla de crear, es crear sentimientos, transmitir sentimientos y emoción. Y otra gente, pues que la técnica indudablemente se adquiere. ¿Y qué hacer después con ella? Sobre la fotografía, ese va
con la técnica, pero hay muchos artistas hoy en día que están pintando con un estilo realístico. Sí. Pero usan mucho la fotografía para realizar su trabajo. Sí. ¿Cuál es la razón que a usted le gusta pintar en la naturaleza, fuera? Sí puedo. Sí. Sí puedo. Si no puedo, uso la fotografía. Okay. Sí. Yo me formé en la pintura del natural. Yo estuve 5 años en la escuela y un año antes formándome, trabajando directamente del natural. Nadie pensaba en que la fotografía podía ser ni siquiera una ayuda. Y me familiaricé, todos nosotros, con tener el modelo delante y ponerte a trabajar sobre él con más habilidad, con menos habilidad, con tanta naturalidad como lo podían hacer los pintores del 17. Yo creo que eso ya no existe. Yo he visto en talleres y en sitios y en academias trabajar los alumnos de fotografía. Ahí están todos con sus fotografías. En mi época, desde luego, todavía no se llegó a eso. Se trabajaba del natural. Y yo me di cuenta que me resultó fácil, que colocarte ahí y ponerme a pintar me resultaba fácil. Lo que era todo lo que tenía que ver con la técnica. Luego, a lo mejor no sabía después transmitir algo, no sabía situarte bien, pero colocarte, dibujarte, proporcionarte bien y que tuviera la figura volumen, todo eso, a mí me parecía que en 3 años lo aprendíamos. El que tenía facultades, el que tenía una cierta capacidad para poder hacer esas cosas. Por otro lado, hombre, he recibido una tarjeta de un pintor americano que es Hopper. Y yo pienso, bueno, esta pintura es un hombre, me parece que se llama Sunday, o domingo, o sábado, o algo así, ¿no? El título del cuadro. Es un hombre que está sentado en el bordillo de una acera, con los brazos así, con un señor mayor, calvo, con unas ligas aquí, muy años 30, y me parece maravilloso lo que transmite de la vida. La técnica no es extraordinaria en ese cuadro, esa es mejor cualquier pintor del 19 como técnica, pero la vida está allí, para mí, ¿eh? Y yo creo que se trata de eso, yo creo que eso es lo que verdaderamente es importante. Él se ayudó del natural, yo creo que no lo pintó Hopper, no pintaba, a partir de un momento no pintaba del natural, se ayudaba de dibujos, iba con varios elementos, no sé si fotografías, combinando las formas en la pintura, en el cuadro, hasta que quedaba armoniosa la escena, ¿no? Y yo he visto en algunos cuadros de Hopper, en relación a la luz, contradicciones, es decir, la luz no puede entrar por la ventana tal y como entra, teniendo la fachada de enfrente con la luz que tiene. Es decir, que él va manejando todas las formas de modo que le funcionen en el cuadro. Pero no está pintado del natural, yo creo. Pintado del natural, sin embargo, creo yo, Andrew White, hablando de pintores americanos. Tengo la sensación de que trabajaba más del natural Andrew White. Pero del natural directamente, fuera de los impresionistas, en la pintura ha habido pocos momentos de trabajo directo del natural, muy pocos. Vermeer, no sé hasta dónde trabajaba directamente del natural sin cambiar. Yo creo que Vermeer cambia, traslada las cosas, porque en un cuadro de Vermeer, cuando se han hecho estudios ahora, ha quitado cosas, ha movido la silla, ha cambiado cosas para que la armonía de las formas, como en una pintura abstracta, funcionara. Es decir, que no era copiar lo que tenía delante como fuera. Yo creo que había una idea del cuadro estético, de las formas que tienen que ver, digamos, con lo que se llama la abstracción. Ahora he empezado a trabajar este verano en un sitio de Madrid que se llama La Puerta del Sol, en 2 cuadros. Es una plaza muy céntrica, con mucho significado,
muy poco monumental, más bien pequeña, muy sosa, y he necesitado muchísimos años, casi toda la vida aquí en Madrid, para concebir, para pensar que ahí va a haber algo, va a pasar algo en ese cuadro, va a ser algo que va a ir más allá de la reproducción de una plaza. Pero yo creo que, aunque fuera puramente intuitivo o involuntario, siempre en cualquier pintor del pasado había una intención de contar algo de una determinada manera. En Caravaggio hay algo de Caravaggio, él quiere contar algo que él tiene que contarlo, con un carácter cruel, duro. Yo creo que esa diferencia, incluso en unos mundos de la pintura en donde el encargo contaba tanto, parecía que no había libertad, había una necesidad, cada uno tenía una necesidad de dar su punto de vista sobre el mundo, su punto de vista, su interpretación del mundo. Y en nosotros pasa por el tema, ya no hay un encargo. Entonces, los pintores pintaban los temas que les decían, un Cristo, una Virgen, una Purísima, una calle, un retrato, y el tema era lo mismo para todos, la diferencia era en la interpretación. Ahora ya la diferencia está, además, en la necesidad de pintar unas cosas determinadas cada uno. Yo noto, como en el cine, que cada director tiene su mundo propio a representar. Pero en el cine existen los guionistas, sin embargo, en la pintura no existe el guionista eres tú mismo. Y me parece determinante la capacidad que se puede llegar a tener de saber qué es lo que tienes que pintar. Flores. O sea, cuando ves a Mondrian o ves a de Quirico, a cualquier pintor del siglo XX, a Bacon, notas como unido a su técnica había un mundo suyo propio, que lo construían para decir algo que únicamente ellos podían decir. Aunque seas un figurativo literal, aparentemente, yo creo que eso existe, tiene que existir. A lo mejor no se nota mucho. En Vermeer no se nota que tenga un mundo tanto como en otros pintores, pero cuando lo ves en distancia notas cómo ese hombre ha querido representar el mundo de una determinada manera, como Hopper. Y yo creo que ahí está, digamos, el kit el secreto, creo yo, de todo este mundo nuestro. Me parece que la enseñanza de las artes, las bellas artes, está en crisis, un momento. Sí. Yo creo que todo está a la vista. Si tú estás, es como él va al supermercado y quiere comprar plátanos o quiere comprar naranjas. Todo está a la vista, tú puedes elegir la técnica que quieras y cualquiera te la puede enseñar, tú sobre la marcha la aprendes. Yo es que no le di importancia a la técnica. Yo creo que Bacon su técnica la aprendió pintando sus cuadros. Hopper pues hizo 2 viajes a París, pero bueno, pues es la técnica justa para poder transmitir lo que él quería, ¿no? Y yo creo que quizá yo, más que de técnica, hablaría ha explosionado el mundo de las artes plásticas. Ya no hay un lenguaje que sea el bueno. El lenguaje bueno es el tuyo propio, el que te vale a ti. Y tienes que aprenderlo sobre la marcha, pienso yo. Yo lo siento así. Sí. Lo siento así. Tienes que tener pasión en lo que estás haciendo, si no... Pasión. Sí. Si no, no hay sentido.
cualquier lenguaje, supongo, ¿no? A mí me parece que hacer una cosa correcta me parece fácil, y con la fotografía más. Me parece que lo hace cualquiera. Cualquiera, aunque no sepa nada, yo lo he visto. Gente que te coge una fotografía y te hace un cuadro muy espectacular, absolutamente inútil. Y yo creo que la pintura no debe de ser eso. Yo creo que no debe de ser. La pintura debe de tener otra sustancia. Y por eso a veces cuando mucha gente enemiga de la figuración se meten con la figuración de ahora, yo a veces pienso que tienen razón, porque es que es una figuración completamente vacía. Sí, estoy de acuerdo. También hay una obra abstracta completamente vacía, si es que, sí, pero sí. bueno, estamos hablando de la figuración. También puede ser cualquier cosa. Música, supongo, no sé tocar, pero supongo que es lo mismo de una canción, si alguien tiene pasión. Yo creo que entonces se llamaba inspiración, y cuando escuchas una cosa corta de Schubert, se te pone un nudo en la garganta. Sin embargo, con otros músicos no se te pone un nudo en la garganta. ¿Por qué se te pone un nudo en la garganta cuando escuchas una música de Schubert o de Händel o de Strauss? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque son notas nada más. ¿Qué tienen unas notas que no tienen otras notas? La música está hecha toda como la pintura, con sonidos, y nosotros con colores, lo que es la pintura. ¿Qué hay? ¿Cómo se ordenan unos colores para producir emoción? ¿Por qué esta figura a mí me emociona? O estas figuras me emocionan, y un desnudo del 19 no me emociona si a lo mejor está mejor hecho. Técnicamente, pues no lo sé. Y para mí esa emoción es lo primordial. Yo sé que hacerlo es muy difícil. Hacerlo bien, cuando ves las esculturas del Partenón, es asombroso cómo han podido hacer esas esculturas en mármol, tan impresionantemente maravillosas, extraordinarias, con esos paños y esas proporciones. Pero siempre es para mí, porque primero está la emoción ante lo que emana la escultura, y después está la admiración ante la técnica. Usted tuvo una exposición grande en 2008. 2003. En Boston. Sí. ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Sí, yo hago muy pocas exposiciones porque tengo poca obra, y para mí tienen todas las exposiciones que hago mucho significado, repercuten mucho en mí, bien o mal. Esta repercutió muy bien. Sí, muy bien. Sí, a mí me gustó verla, mi exposición, me gustó verla en América, en un sitio. Yo conocía Nueva York, pero no conocía Boston. Me gustó verla visitada por personas que no eran de España, que les podía gustar, siendo una pintura hecha en un lugar muy distante. Me gustó verla unida a un núcleo de pinturas del siglo XVII español. Estaba Velázquez, Sánchez Cotán, estaban una gran parte de pintura de la época, iban juntas las dos exposiciones. Y me gustó ver lo que es lo español, lo que es
el espíritu de lo español, cómo perdura y se traslada en lo esencial de un siglo a otro, aunque la técnica cambie. Me gustó, para mí fue importante la exposición, importante. Por otro lado, las exposiciones que haces fuera no las vives como las que haces aquí. Aquí las vives cada día, allí las vives 3 días y te vuelves. Pero me gustó mucho verla. Me gustó mucho Boston. Sí. Sí. Bueno, quiero decir muchísimas gracias por Ya esa has acabado, oportunidad. ya hemos O sea, acabado de se hablar. acabó. Si alguien tiene una pregunta... Hemos acabado. ¿Cómo? He dicho más que burradas. Oh, perdón, sí, tengo una pregunta, pero era de algo de técnica. Es que Entonces... yo tengo la impresión de que estoy todo el tiempo menospreciando la técnica entre personas que seguramente les dan mucho valor. Y yo no quiero producir esa sensación. No está en mi voluntad, ni realmente es así. Entonces, pues a ver cómo lo puedo arreglar, no lo sé. Un amigo que es Sí. un pintor me preguntó si podía preguntar sobre esa máquina que usa para mirar la naturaleza. Es una máquina de madera. Es Yo una máquina quería de saber de madera. qué. Tengo aquí una. Sí. Sí, sí. Estas son... cada cuadro tiene una, porque depende de esta distancia, que sea mayor o sea más corta. La medida que yo hago con el compás es mayor o más pequeña y la proporción es distinta. Entonces yo, por ejemplo, yo quiero hacer tu cabeza, imagínate tu figura, y yo cojo, si elijo este tamaño, esta distancia, te cojo y te mido así. Lo apoyo aquí, esta es desde aquí tu cabeza. Okay. Si la quiero mayor, la puedo doblar, la hago doble, la divido por 2, si la quiero hacer al tamaño en que a esta distancia, es el tamaño de Vermeer. Vermeer tiene este tamaño, las cosas se quedan muy pequeñas, porque la distancia aleja rapidísimamente todos los objetos. Eso lo decía también Giacometti. Y enseguida, a 2 metros, una cabeza es impresionantemente pequeña. Entonces, si la haces al tamaño natural, estás alterando, digamos, estás alterando algo, el secreto de las distancias, la situación, bueno, en fin, todo eso ya es otra historia. El hecho es que yo hago esto, mido las cosas, lo mido así, desde aquí. Bueno. Claro, ¿Lo colocas sí. después en la marca? Sí, si el cuadro es esto, pues lo tomo aquí y ya, esta es tu cabeza. Esta es tu cabeza. Qué bueno. Ya está. Okay. Entonces es una distancia invariable, Sí. y porque se mide a veces con el brazo, pero el brazo a veces lo mueves, se acorta, se alarga. Esto es una medida que te pongas como te pongas, siempre es... Bueno, total, que cuanto más lejos, más grande es la medida. Y si te lo pones aquí, pues todavía se achica más. Y así sería así. ¿Ves? Entonces, si estoy pintando una flor aquí, pues mido esto, por ejemplo. Lo pongo en una medida que alcance el límite de las cosas próximas. No tiene. Es algo que llegas a partir de una necesidad. Es algo que digamos, después de necesitar un control muy grande sobre la proporción de las cosas, pues se me ocurrió que esto era la forma mejor. Y lo llevo ya, digamos, tengo una enorme dependencia de esto, yo ya no puedo pintar sin medir. Y hay algún otro pintor muy bueno, como José María Mezquita, que también trabaja así, con medidas.
Pero bueno, la medida o la precisión de la medida es una obsesión de un tipo de artista. Durero ya tiene unos cristales, unas formas de cuadricular el mundo real, en fin, de tratar de precisar de una forma muy exacta lo que vemos, ¿no? Mi tío siempre me decía, él veía cuando yo era muy jovencito y él me acompañaba aquí en Madrid al principio, cuando yo iba a dibujar para prepararme para la escuela, y algunas gentes medían así, usaban la plomada. Y él decía, son idiotas, no hagas nunca esas cosas, hay que desarrollar el punto de vista, hay que desarrollar la capacidad de observación del ojo. Y bueno, pues mira después yo cómo he acabado. Sí. ¿Ya? Hoy en día en el arte contemporáneo, en el arte actual, hay como una especie de vuelta a lo que sería la idea de la belleza. Entonces, ¿tú crees que existe? Eso es lo que se está viendo especialmente en varias escuelas en Estados Unidos y en Europa. Entonces queríamos saber si te parece que es relevante la idea de la vuelta a la belleza, a la idea de la belleza, de un ideal de belleza. Claro, eso es maravilloso, lo más maravilloso. La bondad y la belleza es lo más grande. Pero ¿qué es la belleza en el arte? Un cuadro de una escultura de Giacometti tiene belleza. ¿Cuál es la belleza de una escultura de Giacometti? O sea, yo creo que sí, que efectivamente, que la belleza es un valor muy importante, pero no podemos, digamos, crear una fórmula. Esa fórmula ha existido durante siglos y fracasó totalmente. Y al final la verdad ha sustituido a la belleza. Todo lo que es verdad es bello. Entonces, un cuadro de, no sé, un paisaje de Corot tiene belleza porque transmite la verdad, y tiene más belleza que seguramente una pintura de Cabanel o de Anne Matadema, aunque los otros buscaran directamente la belleza, pero el otro la encuentra porque se relaciona con el mundo de una manera más noble. No se puede crear una fórmula ni para las cosas mejores. No se puede. Hay que entregarse a la aventura de una manera generosa y bueno, pues la belleza pues quizá vaya añadida a esa actitud. Pero no puede, para mí, estar en unas determinadas proporciones o en unas determinadas técnicas, sino en una emanación que tenga la pintura o la escultura. Yo es que pienso que siempre tiene que ver con lo emocional. Porque para mí, una escultura de Canova o de Thorvaldsen o de en fin, bueno, de Bernini, que buscaban la belleza de una manera tan directa, tiene menos belleza que Fidias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ¿por belleza qué? se desvanece y la verdad porque no es verdad, prevalece. porque esas señoras que están así juntitas no son verdad. No son verdad, son unas muñequitas. Y no son verdad. Entonces no pueden tener belleza, es una belleza falsa. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el arte moderno, ya Manet y toda esa gente, hizo muy bien en hacer un plante a todo eso, y decir que la vida es muy importante, que los hechos reales son muy importantes, que hay que partir de ellos, aunque queden las cosas más ásperas, más duras, más desagradables. Y la belleza a lo mejor aparece de todas las maneras. Porque ¿qué es la belleza ahora? ¿Qué es la belleza? Una película de Buñuel tiene belleza. Pues a lo mejor es horrorosa, pero te conmueve, te impresiona, yo es que no lo sé ver de otra manera, francamente. Ahora, que la belleza es un valor importante cuando se consigue, eso es algo maravilloso.
en algunas pinturas de mi tío, en algunas pinturas de Mari, pues a lo mejor en tus flores, pues hay belleza, pero tiene que haber honestidad. No puede ser una belleza, no puede ser una mentira. Si está sustentada en una mentira, ya no hay belleza. Para mí no hay belleza. Pero entonces yo creo que no se puede buscar directamente, pero tampoco se puede buscar directamente lo desagradable, como hay mucho arte que lo busca, y te hace unos niños colgados de un árbol, o te hace cosas verdaderamente horribles que te amargan la vida, te hacen desgraciado ver esas cosas. Entonces yo creo que hay una conquista del arte contemporáneo que me parece una conquista muy buena, y es el respeto a la verdad, a lo que tú sientes. Pase lo que pase, pase lo que pase. Si es feo, pues que sea feo. Claro, alguien tiene que pintar las cosas feas, porque en la vida hay cosas feas. Pues a alguien le tiene que tocar hacerlas. Sí, sí. Es muy cierto.